comienza Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos da explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Barranquilla Espiritual, dirige Abel Prasca. Buenas tardes, queridos amigos de Barranquilla Espiritual, gracias por estar hoy, un sábado más con nosotros, aquí en este programa radial, que procuramos llevarles estas leyes espirituales que nos rigen a todos los seres humanos y que hoy están claras con la doctrina espírita. Muy buenas tardes, Jaime Fernández. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes, señor Bobby, y a todos nuestros amables oyentes. Y a Doris, buenas tardes. Buenas tardes, Doris Delgado. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Bien, estamos con Mario Rocco en el 349-3929, 349-3548, repito, 349-3929, 349-3548 para responder sus llamadas en vivo, lo que ustedes quieran preguntar, en lo que ustedes quieran participar. Vamos hoy a continuar con esta maravillosa enseñanza que desde la semana pasada estamos estudiando sobre la escala espírita, o sea, quiénes somos realmente, cómo estamos clasificados los espíritus según nuestra jerarquía, nuestro crecimiento, nuestro conocimiento, nuestra evolución, nuestro progreso espiritual. Ya hemos dicho acá desde muchas semanas atrás, hemos hablado de años atrás, ya podemos hablar de años, tenemos 3 años al aire. Entonces, Dios nos creó sencillos e ignorantes, simples e ignorantes, pero perfectibles. En todo ese camino evolutivo, pues tenemos diferentes etapas o posiciones o clases en donde estamos por nuestra evolución. Empezando, como decíamos el sábado pasado, desde los más, se han estancado en el mal, en la ignorancia, en el orgullo, en el egoísmo. Todo eso vimos, hasta están los espíritus neutros que no hacen ni bien ni mal, los golpeadores que son los que generan las manifestaciones físicas aquí en el globo terráqueo, los sabios, los neutros, ya lo habíamos dicho, los ligeros. Si usted quiere complementar todas estas enseñanzas, acuda hoy sábado a las 4 de la tarde a la Asociación Espírita Senderos de Paz. Todos los martes y los miércoles también a las 6 de la tarde pueden asistir completamente gratis. Calle 44, número 4413. También el Centro de Estudios Espíritas Obreros del Camino, ubicado en la calle 76, carrera 48, esquina, segundo piso. Martes y miércoles a las 7 de la noche también son las reuniones públicas. Y Fusenda, la Fundación de Centros de Estudios Espíritas Mies de Amor, nos estamos reuniendo en este momento los sábados a las 5 y los viernes a las 6:30 en el Centro Cultural Nueva Acrópolis, ubicado en la calle 66, carrera 49, esquina. También completamente gratis. Todo lo que se llame grupos espíritas, no se cobra absolutamente nada por las charlas, no tiene que dar ofrenda, no tiene que dar diezmos. Nosotros vivimos para la divulgación de la doctrina espírita y costeamos las casas espíritas con nuestro trabajo, damos una parte que declaramos que podemos dar. Entonces, esto para que no tengan ningún tipo de impedimento de asistir a estas casas donde se divulga la verdad espiritual. Entonces, ahora sí, vamos entonces al estudio. Vamos entonces al estudio de esta parte del libro de los espíritus, son los espíritus buenos, que es el segundo orden de la clasificación. Entonces dice, caracteres generales: predominio del espíritu sobre la materia, deseo del bien. Sus cualidades y poder para hacer el bien están relacionados con el progreso que han alcanzado. Unos poseen la ciencia, otros la sabiduría y la bondad. Los más avanzados reúnen el saber y las cualidades morales. No estando aún completamente desmaterializados, conservan más o menos, según su categoría, los vestigios de la existencia corporal.
sea en la forma del lenguaje o en sus hábitos, donde se descubren hasta algunas de sus manías. De otro modo serían espíritus perfectos. Comprenden a Dios y el infinito y disfrutan ya de la felicidad de los buenos. Son dichosos por el bien que hacen y por el mal que impiden que se haga. El amor que los une es para ellos origen de inefable bondad, que no se altera ni por la envidia, ni por el remordimiento, ni por ninguna de las malas pasiones, que atormentan a los espíritus imperfectos. Pero todos tienen aún pruebas que soportar, hasta que alcancen la perfección absoluta. Como espíritus, suscitan buenos pensamientos, alejan a los hombres del mal camino, protegen la vida de aquellos que se muestran dignos y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos en aquellos que no se complacen en soportarla. Cuando están encarnados, son buenos y benévolos con los semejantes. No los mueve ni el orgullo, ni el egoísmo, ni la ambición. No sienten odio, rencor, envidia o celos y hacen el bien por el bien. A este orden pertenecen los espíritus conocidos por las creencias vulgares con el nombre de genios buenos, genios protectores y espíritus del bien. En épocas de superstición e ignorancia, los consideraron divinidades bienhechoras. Bueno, entonces aquí Allan Kardec lo ha colocado como las numeral 107, realmente no es una pregunta, está haciendo una introducción a esa orden de espíritus buenos, ya que ahora inmediatamente vamos a mirar a qué clase o cómo clasifica esa orden de espíritus buenos, pero está hablando en líneas generales, es decir, son espíritus que ya han pasado por las escalas inferiores de la ignorancia, a algunos de la maldad, y ya han superado, han aprendido la lección, digamos así, y están ya en la categoría que realmente hacen el bien. Claro, digamos que en ellos ya han hecho la tarea de sembrar la semilla del bien en su esencia. Ya para ellos hacer el bien es un acto espontáneo, es natural. Ahora ya digamos que el trabajo que les corresponde de ahí en adelante es digamos aumentarlo, profundizarlo, y en ellos, bueno, ya más adelante lo podremos ver de una manera más clara, más definida, pero en ellos ya encontrar la diferencia entre unos y otros es que algunos pueden tener el sentido de la parte intelectual más desarrollada, pero ya han adquirido la suficiente virtud para que ese saber lo pongan al servicio de las causas buenas. En otros puede haber más desarrollo de esa parte moral, desde la parte de la virtud, más que de la parte intelectual, y los otros pues ya empiezan a verse más equilibrio entre el desarrollo intelectual con el desarrollo moral. Pero lo que sí está claro es que sepan mucho o sepan menos, ya en ellos han conquistado el suficiente amor, la suficiente virtud para que lo que hagan esté al servicio de la bondad, del amor, del bienestar individual y colectivo. Tenemos personajes que hemos conocido, la última canonizada, la Madre Teresa de Calcuta, la podemos considerar. Exactamente, sí, muchos seres que se han destacado, es cuando dicen cuando encarnados, ¿no? Cuando encarnados son seres realmente que lo que dejan es una estela de amor a su paso, y son ejemplos, porque podemos decir, y muchos seres desafortunadamente hicimos a Jesús Dios, y por eso ya hacer a Jesús Dios lo sacamos de la escala humana, ¿sí? Entonces eso lo hemos aclarado aquí muchas veces. Jesús no es Dios, Jesús es un espíritu que evolucionó en su tiempo en otros planetas, y que ya se mostró antes incluso de que el planeta fuera creado, ya se mostró como el regente, el director, el director espiritual de este planeta. Entonces, pero ese ejemplo que tú pones, la Madre Teresa de Calcuta, nos quiere decir que además de Jesús ya han pasado muchos otros mensajeros que pudieron hacer el bien.
O sea, no hay seres privilegiados para el bien, todos los podemos conseguir y tenemos esa gama, ¿verdad?, de diferenciación, algunos más sabios, algunos más bondadosos, pero todos tenemos que llegar a ese punto superior. Entonces, la quinta clase es espíritus benévolos. Su cualidad dominante es la bondad. Se complacen en prestar servicios a los hombres y protegerlos, pero su saber es limitado. Su progreso es más efectivo en el sentido moral que en el intelectual. Entonces, estamos viendo en que la parte fuerte de él y el hecho de por qué entra en la clasificación de los espíritus buenos es por su bondad, por sus sentimientos, por su amor. Pero ese es su fuerte. Tiene otras debilidades que él, como decía Jaime ahora mismo, la parte intelectual, que seguramente la tiene que seguir desarrollando. Cuarta clase, espíritus sabios. Son los que se distinguen principalmente por la extensión de sus conocimientos. Se preocupan menos por las cualidades morales que con las científicas, para las cuales tienen más aptitud. Solo consideran la ciencia desde el punto de vista de su utilidad y no la mezclan con ninguna de las pasiones propias de los espíritus imperfectos. Claro, ahí en esa categoría encontramos estos espíritus cuando vienen al plano físico, cuando reencarnan y viven aquí y comparten con nosotros esta vida material, son espíritus que como muy bien lo dice en el texto, muestran una gran tendencia hacia el desarrollo del saber intelectual, de la ciencia en sus distintas manifestaciones, o en cualquier área del conocimiento humano, pero tienen la suficiente virtud, el suficiente amor para que toda esa sapiencia, todo ese saber, lo ponen al servicio de la causa del amor, es decir, el bienestar para todos, sin buscar el perjuicio de nuestro prójimo, todo lo contrario, el beneficio. Esto es bueno aclararlo porque, es decir, si están en el campo de la ciencia, son aquellos científicos que incluso sacrifican mucho de sus vidas personales desarrollando tecnologías o vacunas o según el campo del saber en el que se encuentren, procurándole una mejor existencia a la humanidad. Jamás van a ser científicos pensando en desarrollar armas mortíferas con que doblegar a su prójimo, etcétera. Jamás estarán pensando en desarrollar tecnología para hacerle daño al prójimo o dominarlo o controlarlo. No, su saber desde el campo que sea, desde el campo humano, el pedagógico, el tecnológico o de cualquier otra manifestación del saber, siempre será buscando el beneficio de la humanidad sin transgredir las leyes espirituales, las leyes del amor y del respeto al libre albedrío. Sí, un caso célebre en el mundo es el caso de Alfred Nobel, ¿sí? Aquel investigador que descubrió la dinamita, pero que en él el uso iba a ser positivo, por ejemplo, abrir los caminos para hacer las vías, en fin, o sea, que fueran usos nobles, y que destinó, cuando se dio cuenta del nefasto uso que se hizo de la dinamita, posteriormente destinó, porque era un hombre inmensamente rico, destinó su fortuna y la dejó en legado para que se dieran premios, que son los famosos premios Nobel, para que se premiaran todos estos sabios de que estamos hablando aquí precisamente en este momento, que le hacen un bien a la humanidad con esos hallazgos. Tenemos el caso del científico Stephen Hawking, que prácticamente ha colaborado en la parte de la ciencia de la astronomía, con mucho conocimiento. Sea como sea, él ha desarrollado el potencial necesario para que avance la ciencia en ese campo. Aunque él tiene sus creencias personales, hay que respetar su gran talento en la parte científica. Sí, le falta un poco a la parte de la moralidad y bueno, reconocer a Dios, ¿no? Es lo que está en mora Stephen Hawking, porque muchos otros sabios como Einstein, con ese gran conocimiento, los ha llevado precisamente a descubrir a Dios como causa primera de todas las cosas, como orden
del universo, que eso no puede ser creado por el caos. Entonces le falta todavía a nuestro hermano Steve Hawking bastante. Tercera clase, espíritus de gran sabiduría. Se caracterizan por las cualidades morales de naturaleza más elevada, sin que sus conocimientos sean ilimitados. Están dotados de una capacidad intelectual que les posibilita formarse un juicio recto sobre los hombres y las cosas. En algunas otras traducciones aparece sensatos, la palabra sensatos, o sea, es como el raciocinio, ¿no? El raciocinio en grado sumo que tienen estos espíritus. ¿Ya? Sí, aquí encontramos, digamos, aquí se da un poco más equilibrada la ecuación. En los benévolos observamos a espíritus en los que predomina la riqueza moral, la riqueza del sentimiento, la virtud, pero aún tienen que fortalecer bastante el aspecto del conocimiento. En el lado de la categoría que hablábamos anteriormente, veíamos que en ellos predomina el saber. El saber está como más adelante pujando sobre su riqueza moral, pero tienen la suficiente riqueza moral para hacer un uso correcto dentro del amor de ese conocimiento que poseen, jamás para hacerle daño a su prójimo. Y aquí entonces encontramos un poquito más equilibrada. Tienen virtud y tienen el conocimiento en grados más equilibrados. Entonces igual el conocimiento que tienen lo utilizan para bien porque tienen la suficiente moralidad para hacerlo. Entonces ahí vemos cómo la ley de evolución se va dando de manera gradual y progresiva y sin saltos. Es normal que en un principio lo que primero se desarrolla es nuestro intelecto, ¿cierto? Porque miremos al hombre primitivo, que ya nos vamos en la esquina un poco más atrás, pero lo primero que tiene es que conocer el medio externo en el que vive, que le es adverso, que le es amenazador y que tiene que sobrevivir físicamente. Entonces, obviamente la misma vida siempre de entrada nos lleva a desarrollar primero el intelecto y luego por un trabajo más paciente y a veces más doloroso, vamos desarrollando las virtudes, la riqueza moral del alma. Entonces, cuando llegamos ya a cierto nivel de espiritual en que la tarea del bien está hecha, es normal que también encontremos esto, que de pronto pueda predominar el intelecto sobre la virtud, pero poco a poco, en la medida en que vamos subiendo en la escala, esa ecuación se va equilibrando. Sí, están como una gran categoría el raciocinio, ¿no? El juicio sobre muchas cosas, sobre muchos pareceres, que de pronto puede fallar en algunos sabios y puede fallar en algunos benévolos. Esto lo tienen como más, ese raciocinio lo tienen en grado sumo. Y la espíritus superiores, en la segunda clase, reúnen la ciencia, la sabiduría y la bondad. Su lenguaje, que solo revela benevolencia, es constantemente digno, elevado y con frecuencia sublime. Su superioridad los hace más aptos que los otros para darnos las nociones más justas sobre las cosas del mundo incorporal, dentro de los límites de lo que les es permitido conocer a los hombres. Se comunican voluntariamente con los que de buena fe buscan la verdad y cuya alma está bastante emancipada de los lazos terrenales para comprenderla, pero se separan de los que solo actúan por curiosidad o a quienes la influencia de la materia aleja de la práctica del bien. Cuando por excepción encarnan en la tierra, es para cumplir una misión de progreso, ofreciéndonos el modelo de perfección a que puede aspirar la humanidad en este mundo. Yo creo que en esta definición se enlaza una personalidad, ¿no? A Jesús, ¿cierto? Claramente. Si ha habido un espíritu superior que haya pasado por físicamente, por este hermoso planeta al que llamamos Tierra, pues es el Maestro Jesús, nuestro guía espiritual en este largo y divino y hermoso proceso de la evolución, sin lugar a dudas. Entonces, en esta segunda clase, ahí sí se reúnen todos los tres aspectos anteriormente hablados: la benevolencia, la sabiduría y la sensatez, o gran sabiduría, como se llama acá en esta traducción del francés, que fue el libro original de Allan Kardec. Entonces, estos espíritus superiores
ya están allí a un pasito de ese gran cúspide espiritual que es espíritu puro, pero no vamos a adelantar nada, eso lo vamos a dejar para la próxima semana, hablar de los espíritus puros y cómo se les llama normalmente a esos espíritus puros aquí, o le hemos llamado aquí en la tierra. Entonces ahora pues vamos a seguir con nuestra sesión de nuestros patrocinadores. El Centro de Estudios, bueno, ya hablamos de los Centros de Estudios Espírita. Ximena Carvajal Marte, maestra Reiki y terapeuta holística, se encuentra su consultorio en la carrera 58, número 70-129, Centro Médico Chicago, consultorio 404, teléfono 360-2917, celular 310-363-6126. Enrique Roca Navarro, Ingeniería Civil, evaluador profesional, urbano, rural, maquinarias y equipos según las normas NIF. Es miembro de la Lonja Propiedad Raíz de Barranquilla, tiene el Registro Nacional de Evaluadores RNA, acreditado por la ONAC, Organización Nacional de Acreditación de Colombia. Su oficina queda en la carrera 52, número 72-114, la oficina A27, teléfono 356-8988, celular 315-745-7620. Restaurante Fogón Marino, más de 25 años ofreciendo lo mejor de la cocina costeña en pescados y mariscos. Queda en la carrera 43, número 7296, teléfono 368-4602-302-9403. Discoteca Móvil Extreme, luces robóticas, DJ, mezcla en vivo, amplificación profesional, pirotecnia en frío, show láser, efectos especiales, cañón Century, pantalla de video, karaoke. Teléfono 368-4867, 301-215-1252. Y restaurante Vegetariano El Huerto, en la carrera 52, número 70-139. Los teléfonos son 368-4573, 368-7171. La alternativa saludable de restaurantes en Barranquilla, restaurante Vegetariano El Huerto. Bueno, nos queda un poquito de tiempo. Yo creo que sí podemos, hagamos mejor un balance sobre esta segunda orden de espíritus buenos en general. Jaime, ¿qué podemos añadir acá para cerrar el programa de hoy? Dejemos los espíritus puros que nuestro objetivo es, para el camino de la evolución es largo y obviamente mientras más atrás nos encontramos en la escala espírita, pues más empinado suele parecer. Y obviamente debido a la gran cantidad de imperfecciones que todavía debemos superar, cometemos muchos errores que se traducen en dolor, aprendizaje por dolor. Entonces, digamos que uno de nuestros grandes objetivos es trabajar internamente, corregirnos internamente lo mínimamente necesario para que alcancemos esa categoría de buenos. ¿Por qué? Porque entrar a ese segundo orden es comenzar a transitar el camino de la evolución, por utilizar una gráfica como una especie de autopista, una autopista muy bien pavimentada, muy bien construida, muy bien señalizada, iluminada, en donde podemos, sí, nos faltará mucho camino todavía para llegar a la perfección que el Padre Celestial espera que alcancemos con nuestro esfuerzo, pero ya estaremos, en una etapa de la escuela de la evolución tranquilos, en armonía, en paz, porque nos habremos quitado de encima muchos de esos lastres que tanto dolor causan, como el resentimiento, la envidia, el egoísmo, el orgullo. O sea, ya aquí el aprendizaje se nos muestra en un entorno muy amable, muy tranquilo, sin estrés, muy cordial, sin sufrimiento. Habrá pruebas que superar, pero ya no serán sobre la base de la pasión o del dolor, no, simplemente los buenos estudiantes y entre más avanzamos, más fácil se hace el camino de aprender lo que nos falte por aprender, y más rápido se avanza. Entonces, realmente es un gran objetivo, entrar a ese segundo orden en donde ya la tarea del bien se habrá construido dentro de nosotros. ¿En qué sentido? En que ya el bien brotará de manera espontánea en nuestro pensamiento y en nuestros actos. Ya no tendremos que pensar en ser buenos, sino que ya habremos adquirido el hábito de pensar y de actuar bien, que ya será una cuestión automática en nosotros.
Sí, se ha dicho siempre que son la parte intelectual y la parte moral como dos alas, ¿no? Que tenemos que equilibrar en ese viaje evolutivo que tenemos todos. Entonces, si hay una parte que está fallando, entra a reforzar en la otra. Por eso es que es muy difícil de decir que en una sola existencia se puede conseguir todo ese cúmulo de conocimiento. Remitimos otra vez las palabras de Jesús: os es necesario nacer de nuevo, y para ser perfectos, como Él también nos lo propone, se necesitan de muchas existencias. Bueno, por límite de tiempo, desgraciadamente tenemos que cortar. Entonces, bendiciones para todos nuestros oyentes. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Hasta pronto.